Bache, Chuco Forever, GC United y Sigma Lamar. 5 partidos. Tenemos 4 partidos. O sea, tenemos 6, 7, para 4 y 1 caído. Exacto. Ah, mirá. Pasa que avisó hoy. ¿De qué? ¿Del caído o de...? Caído. Ah, pues me había dicho 4, Santi, que teníamos. Claro, debe ser que te confirmó, o sea, debe ser que estaba en duda el muchacho y terminó de confirmar que no venía. O algo así pasó, no sé. ¿Pero qué tenemos? ¿De 11 a 12? No, de 10 a 11, el último. Y Bache de 8 a 9. Ah, ya entendí. ¿Te diste? Pensé que eran 4 y 1 caído. Tenemos 6, 7 caídos, 9 y 10. O sea, 4 y 1 caído. Sí, entonces Santi me pasó... Ah, no me pasó mal, pero me pasó otros horarios. Ah, ok. Y viste con tanta modificación por la fecha, no que nada. Sí. Hoy en el 65 está igual, ¿Qué? De partidos así. Ah. Sí, es un quilombo seguro. Si hoy igual de, no sé, más o menos de 2 hasta ahora no hubo ningún partido en ningún lado casi. Nada. O hubo muy pocos. Tampoco como hay, no hay nada. No, no hay nada. Fui a Tense también y no había nada. Creo que en todas las canchas había 2 partidos nada más. ¿Estos son mosquitos? No, no. No, son unas cositas raras que están por acá. No sé, pero ellos se fueron, estaban todos acá. Sí, están por acá. ¿Cuánto falta? Mañana a la noche. Ah, mañana. Mañana a la noche. O sea, en realidad me tendría que ir el martes, pero es el martes a las 4 de la madrugada. Entonces, mañana a la noche, sí. viste que tenés que estar 2 o 3 horas antes, entonces tendría que estar tipo 2, Una, pero como ya a esa hora no hay colectivos ni nada, me voy tipo 11, 9, 12. 9 ponele y ya me quedo allá, duermo ya en un banquito. Ay, no. ¿Y a qué hora llegas? ¿A las 6? No. Salgo a las 4, llego a 6, y sí, algo, creo, 6 y media. Qué lindo. Mal, lo esperé todo, te juro. Pensé que faltaba más, ¿eh? No, ya es que ni yo caigo. Dijiste una y dije una semana. No, un día, mañana. Sí. No, porque, boludo, ¿sabes que ni yo caigo? Porque, claro, uno está, viste, con la Sí, a rutina full. siempre a full. Ni siquiera hice el bolso, no sé tenés qué que me armarlo, sí o llevo. Exacto, ni siquiera sé que me llevo nada, no hice nada. ¿Y tenés que hacer cosas mañana? Encima mañana, claro, hoy fue el Día de las Madres, hoy no pude hacer Claro. nada. Porque, viste, almorcé con mi vieja, Claro, o sea, todo el tema. se perdió el día y además se quedó. Y mañana es el cumple de mi hermano y voy a hacer el mismo mecanismo, almorzar con ellos y a la tarde ya tengo que preparar está algo libre, rápido para un poco. ir. Además, no sé si te conté que mi amiga me pidió el vino y los alfajores, ¿te conté? Oh, sí. Bueno, entonces Pero nada, con tengo que ir a mochila no sé comprar. si vas a poder llevar. Y tengo una mochila que es más chiquita que ese bolso, porque no voy a llevar ese bolso, es demasiado. Es que no te lo dejan pasar. O sea, no sé si no te dejan pasar, pero hay una determinada... O sea, hay una medidora, no sé cómo se llama. Si vos excedes el peso o no sé qué, no te lo dejan pasar. Ay, bueno, ves, si tengo miedo de que no me dejen pasar las cosas. Eso es un tema. Claro, pues como voy sola, boludo, no quiero, viste, que me saquen los Sí, alfajores no. que salen con el fagote Sí. o el vino que también me va a salir Alfajores plata. capaz, o bueno, el vino. Bueno, pero ponele esos, me los como ahí adelante de ellos, ni en pedo se los dejo. Ah, sí. Pero el vino, El boludo, no voy a vino llegar lo va a mamada chupar ahí, claro. Encima no me gusta el vino, lo hago solo No, a mí porque me lo tampoco. pidió ella. Ay, qué bueno. ¿No me viste? Hay gente que Es la no le única gusta. bebida que no me gusta.
A mí mucho en bebidas sí tomar no, pero en comidas, por ejemplo, la carne con vino es espectacular. A mí me encanta. ¿Pero qué? O sea, no Carne con vino. asado con un vino, sino la carne rociada en vino. Exacto. Ah, sí, es rico. Sí, 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 cuando le ponen o algunas cosas O a la alguna, cerveza también. exacto. Sí, re. Bueno, la birra a mí, eso sí, uf, ¿Te gusta? Sí, parezco un camionero con la birra. Ah, a mí también me gusta igual la birra. Sí, nada, Pero sí. es distinto, Agüita. digamos, lo que pones en la comida que la bebida en sí. Sí. Yo una vez usé la cerveza en un pollo. Quedó rico. Quedó riquísimo. Mi vieja usa mucho mostaza para el pollo. Queda rico, lo pincelea y... Sí, queda bien, queda bien. En el pescado también. Ajá. Son raros, molestos. Encima tardó un montón en venir el bondi. Habrán pasado como... Hoy domingo, sí. Y Día de la Madre. Pasó uno lleno. Totalmente lleno. Sí. Pasó de largo. O sea, pasaron como 4:21. Todos no venían para acá. Y hasta que vino otro 21, lo frené pensando que era el que venía para acá. Y no era. Un 28 lleno que pasó de largo y vino otro 28 vacío. Y después vino tranqui todo. O sea, vino uno lleno, al menos de 5 minutos vino otro vacío, mismo 28. Y ya no venía gente, no subía mucha gente. Yo, por ejemplo, boludo, yo vine al DOT a almorzar con mi familia por el Día de la Madre. ¿Qué viniste el 28? No, ¿en cuál? No, vine con mi familia, o sea, en auto. Y bueno, nada, Había mucha gente, ¿no? boludo, mal, por el Día de la Madre. Sí, mi vieja no es pillo, pero yo le digo, che, elegí algo, ¿querés una remera o algo? Como el Día de las Madres, y me dijo, no, mejor tráeme algo de Chile. Ah. Quiero sentate. Sí, boludo, tranqui. sentate. Es que yo filmo parado, a no ser que me canse demasiado, porque si no es incómodo filmar. Tengo que ver dónde puedo robar un banquito. Ah, sí. Pasa que la vez pasada no viniste, ¿no? ¿Ayer? No. Tampoco había banquito. Ah, ¿no? Ah, sí, trajeron uno, pero no sé dónde, pero cuando llegamos no estaba el banquito. Ahora vamos a buscar. Sí, en algún lado. Capaz que... No estaba. Si hubiera un poquito más de espacio, ya sabes cómo poner una mesa y sentarme allá. No hay nada de espacio, ¿no? Exactamente. Y acá no se puede, ¿no? No, porque ya pertenece al banco, no a las canchas. O sea, pertenece al club Banco Nacional. Claro. Es más, para entrar por acá tenés que salir, ir al lado de tal edificio y entrar por ahí. No hay chance. Miro. Sí, yo no sé si me arden, pero tengo todo... Me siento re molesto. Estos bichos molestan, sí. Grita, no, grita. Marco, metete vos. Marco, medio. Marco, punto de penal. Ahí, miro, ahí. Sí. Ropi, sí. Rápido. Bien, Marco.
Te vi en SB5 ayer. ¿Ayer me viste en SB5? Sí, pero no me bajé del auto. Porque teníamos que venir para acá. Es mi segunda casa, lo sabes. Boludo, encima ayer me fui a un predio en Benavides y de ahí me fui corriendo a SB5 y me quedé ahí hasta la noche. ¿Viste cuando terminás? Cansadísimo. Y con los brazos que te arden y la cara Sí. que te Ahorita por derecha. ¿Mucho calor? No, sí, fuertísimo. Yo, Por lo menos yo lo sentí así. sí, yo estuve desde las 6 más o menos. ¿Desde las qué? Desde las 6 más o menos. No ¿Allá en hizo SB5? tanto calor. No, acá y Platense. En Platense. Sí. Date vuelta, dale, no, date vuelta, no. Date vuelta. Uno que se meta al medio, no te vas saltando. Uno ahí. Dale, juegue. Bien, Marian. Al final nunca averiguó lo de los dólares o pesos. ¿No lo hiciste? No, nunca averiguó nada. Así que como ya estamos ¿Vas a seguir con pesos? en las horas iré Ojo, capaz que te conviene con pesos. Yo, depende del momento, ¿no? Pero yo cuando fui, me acuerdo que cambié dólares porque había llevado creo que $200 y cambié 100. Pero después me di cuenta que me salió más rentable cambiar pesos, porque también había llevado pesos. Porque claro, cambiás 100 y tal vez no gastás los 100 y te quedas después con los pesos chilenos y así. Sí, o sea, pero no tanto por eso, sino porque, por ejemplo, cambiás $100, vamos a hacer de cuenta que vamos a redondear, que son 100.000 pesos, Son, sí, 120.000 pesos más o Si menos. un dólar son 900 pesos chilenos, ¿cuánto son 100 Ah. dólares? Y, 100, ¿cómo? Si $1 son 900 pesos chilenos, Si un dólar son 900 pesos chilenos, sí, ¿cuántos son 100 dólares? 90.000 pesos chilenos. 90.000 pesos chilenos, ¿se cole? Entonces yo digo, yo no, ves que yo no voy por tantos días. Entonces yo pienso, claro, tal vez cambio 100 y después me quedan ponerle 500 pesos chilenos y después yo voy a acá con No creo que, no sé, ¿eh? O sea, mirá que no está tan barato las cosas allá. Ay, no me digas eso. O sea, es como si... Voy a estar arroz con... Es que pensá que son como 90 lucas acá. Son 90 lucas acá. Y ponerle que un recuerdo acá, ¿cuánto te sale? Yo la vez pasada fui a ver, por chusmear nomás, recuerdo de acá mismo Argentina. Y no sé, habían cositas así, 5 lucas cada cosita así. Y encima, boludo, Punto penal, Marco. una lista de personas que me pidieron, ¿me traes un alfajor? Pero un tata... Por eso, o sea, en recuerdo capaz que te gastás... Suerte, no voy a... No te gastas toda la plata, ¿no? Pero... Esa no es. Sí. Me mandaron acá. Qué raro, siempre la veo en el 5. De nuevo, Marco. Ah, ya está por ahí. No, se está dando la vuelta. Yo creo que vas a salir a comer a algún lado y esas cosas. También pensé que si, por ejemplo, vas a lugares así como lo que yo te dije de la Costanera Center y esas cosas, también Ah, como eso, pagás olvídate. alguna entradita, entonces vas a gastar. Sumarle la comida. No sé si tu amiga va a costear toda la comida o... No, vas- no, no. Claro, Además es un abuso. No, para mí tenés que llevar... No, ya... Capaz un poquito en dólares, Pica. si es que tenés, y si no, lleva todo pedazo. No, pero mañana están abiertas las casas de... Acá. Puedo... Sí, mañana es lunes, puedo ir a comprar. Pero... Capaz puedes meter un mitad y mitad, Sí. como para no quedarte... Movelo, Marco. Más adentro. Pero mirá que tenés que buscar en varios lugares, allá. ¿Allá o acá? O sea, cuando vayas a tener Salí, Marco. Andá. cuando vayas a cambiar la moneda que vos tengas por el peso chileno, Al punto de penal. tenés que ver en varios, porque yo fui a una galería donde habían como, no sé, 10 casas de cambio, literal, tipo una al lado de la otra, y vas preguntando, ¿entendés? ¿Cuánto me das por tanto? ¿Cuánto me das por tanto? Y unos te van a dar mucho más. Y si llevas pesos y dólares, pregunta por los dos. Lo más que seguro es que lleve pesos porque mañana no me va a dar el tiempo de ir a una casa de cambio y comprar.
¿Vos no te querés sentar? No, capaz en un rato, en 2, 3 partidos más, capaz que me siento. Y ahí ya va a estar el banquito. Yo porque no puedo porque esta mierda es cosa. No, tranquilo. No puedo sentarme en el piso. ¡Salud! ¿Cómo estás? Qué raro verte aquí. ¿Viste que te viene ese Buenas. vecino? ¿Cómo estás? Bien. Me tocó conocer banco. Bueno, querés ahí. Vaya la luz. Pedila, Miro, pedila, Miro. Bien, 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 bien. ¿Querés un ratito? No. Rápido. Hacelo. No puede tardar tanto. ¿Ayer fuiste a Platense? Sí, Ah, estuvimos ahí entonces. estuvimos ahí. En un momento se armó un quilombo Por... y pasaron un montón de cosas. El tema del cargador, se fue una vuelta afuera cuando vos no estabas y tampoco estaba Santi. Es que Santi nunca apareció, ese fue el tema. No, porque Santi fue a cargar agua caliente. Quedó. ¿Cómo es que se llama? Pero eso fue al final. Sí, al final. Yo estaba pagando canchas. Claro, y quedó Ryan solo con las 2 canchas, se fue la pelota fuera del predio, se fue Ryan y no quedó nadie. Quedamos los filmmakers y bueno, los dos Los estaban. dos, pero estaba con Joao. No, el segundo está allá, está... ¿Cómo se llama la chica? Valen. Ajá. No, no, Nina. vale, claro. Nina. Bueno, estábamos los 3. Así que ahí tuvimos que... Y había una sola pelota, entonces había ido y... No. Sí, pero se aguantó. Bueno, bien. No, pasa que como yo fui a pagarle, digo, Santino, quédate con los chicos, se termina y voy. Sí. Y después justo pasó lo de Esteban. Perdón, no era Santi, era Coso, era... ¿Cómo se llama el pibe? ¿Cuál? Estaban 2 veedores. 5 veedores. ¿Seba? Seba. Pues, Santi no estaba. Ah, Se había bueno, ido nunca a apareció. SB5, Pensé que me hablaba cuando llegó al final. Ah, no. Nopi, pedila, no. Sí, se fue a SB5 y llegó para agarrar Sí, yo me había olvidado Porque encima, me habían dicho que se habían ido como 5 bochas, no sé, 5 el día anterior o no sé cuándo. Sí, entre el día anterior y el mismo día. O sea, una encima se fue cuando los chicos entraban en calor. Para matarlo. Igual no sé cómo están las redes. Encima el Pacho está así de alto, era un tema. No hay chance. Y no, mira, de 4 se recuperó 1. Ah, ¿una sola? Y sí. ¡Vos, Pancho! ¡Bien! Miro, mandate ahí. Tampoco estás. En la loma del orbe. ¡Bien, Pancho! Sí, yo sé. Sí. ¡Bien, Marco! Lo haces ahora, Marco, dale. ¡Ojo al que entra! ¡El no! Ya la vi. Sí, está en el arquito, ¿no? Sí. ¡Bien! ¿Recuperó Esteban la mochila? Contra, obvio. Qué paja, boludo. Igual fue muy raro cuando desapareció la... Pero él también se descuidó mucho. Para mí la tenía que dejar donde dejamos todos. Pero la dejó muy sola en la entrada, muy a mano. Aparte, Qué con cagada. cosas de otra gente, entonces... Sí, encima. Valen. Sí. De casualidad. Sí. ¿Trajiste mochila? Sí. Ay, lo tenía en el bolsillo y lo saqué. Es que salí corriendo y no me puse con este calor. Por ¿Cómo favor, anda mi por doctora favor. favorita de todos los tormentos? Mírame esa carita, si no te creo nada, pelada chamullera. Ay, hombres.
que recién lo salgo. Ahí está. Está más bonita que de costumbre. Che, ¿alguno quiere off? ¿Eh? ¿Quieren off? No, amigo, gracias. Yo tengo. Dale. Espera. ¿Querés un? ¿En serio? Pero está bien de... Che, Pela, ¿querés eso? Está más Antes de que te descansado. coman. No, pero no le estoy diciendo que Estaba no, ahora no. Dale, tenés un trapo de ingeniería. ¿No recuperaste, amigo, la mochila? No, boludo. ¿No viste quién en los videos o algo? O sea, se ve como está pasa que está grabado con un Samsung, no se llega a ver. Sí, del Pero video se ve llevado. como están los de Fox, está la mochila, y pasan Desaparece. por adelante así los de la organización. Desaparece todo. La cámara vuelve y no está con la mochila. Entonces, ¿Y no hablaste con los de Fox? hablé, pero ¿Y? y el tema es ese, el que se fue a los medios fue el que me dijo, no, yo no fui nada, se fue. Yo no estoy diciendo fue. No, pero es raro. Y hablé con los dos. Y dice, no, yo no tengo nada, Dice, mira, me voy. Para seguir para todos lados, se fueron hasta con Chucucho, donde guardan las cosas. No tengo nada, porque yo no me metí, no le voy a revisar. No, tampoco, viste, Claro. Pero estaba como. Pero boludo, están ahí. ¿cómo la dejaste ahí? Porque lo dejé al lado de las cosas del árbitro, boludo. Y están ¿Pero las de cosas qué del árbitro? árbitro de Damián. Sí. Está, el bolso de Damián es un cortinero de River así, y mochila Adidas así, una al lado de la otra, y se llevan la mochila y no. Esto Santino le dijo, eso es alguien que conoce. Aparte fue todo medio raro. Qué paja, pero pasa que ahí estaba muy Sí, a sí, mano, regalado, tenía que tenerlo con nosotros, qué paja, boludo. Pasa que como yo estaba en el buffet, fui 5 minutos ahí, como estaban ustedes, y no me di cuenta, y dije, bueno, Qué paja, boludo. ¿querés? Gracias. Sí, pero por lo menos Bueno, estaba en una situación de que tuvieron que distanciar. ¿Está bien? Pero no se pelearon, se distanciaron. Una peleita. ¿Fue crítico? Yo tengo una relación muy mala con mi ex hoy. Sí, y hay chicos de por medio. Sobre todo eso. Porque si no, la verdad que yo la quiero. Lo quiero. Sí. Pero otro amor, otro tipo de amor. Ya me divorcié, pero no exijo nada. No voy a hacer nada. Encuentro amor en otros lados. Claro, y aparte no se elabora. Cambiando el. Yo pensé que el amor era solamente. Así que. Y la bronca que está. Sí, eso Formas de amor. pasa que había Uno pasado toma, por ejemplo, nunca. a ver, no sé si es amor, cariño, porque amor es una palabra, ¿verdad? Que está inventada por el ser humano y es amor. ¿Verdad? Durante el amor hay un montón de cosas. Estamos, mire, afecto. Porque no está bien, amor y afecto, pero el afecto a veces, ¿viste ese afecto así lindo? Juegan una etapa de la, y hacen, tienen un momento bueno de cada persona. Encontrar No tenía palabras. tan sentimental. Tiene todas las facetas de Pela. Todas las facetas. Dale, vamos muchachos, dale. Dale, miro. Qué calor. Qué valor de los que...
Igual sabes lo que más me jode, la humedad. La humedad es lo que más me jode. Boludo, no sabes, llego y llueve. No. Y igual allá el tiempo es... Sí, me dijo que es no, más no. seco, que no vas a transpirar tanto como acá. Sí, la verdad que sí. Y si vas al sur, es re loca la diferencia de lo que es el calor o lo que es el frío allá. Mucho más frío. Incluso en Santiago también, ¿eh? El frío de allá es más frío que acá. ¿Querés un mate caliente? Sí, obvio. Para el mate no hay que Jamás. ni el café, no sé si Te van, te van. No suelo tomar café Buena, buena, demasiado, pero banco que se tome en cualquier Mira, momento. cubrí este, al 12 este. A mí me da una cosa cuando aterrizan con el hombro, boludo. Porque se lo dislocan. Exacto, tengo un miedo. Dale, vamos, Es una che, acá viene fuerte, Pedro. porque- Pedro, Pedro. Y es feo. Mucho porque dolor, ¿no? Encima, no, saca el dolor, porque viste a veces estás con la adrenalina, el miedo y el No sentís susto. tanto. Pero es más que nada que para acomodarlo necesitas una de fuerza para romper a los demás. Porque si lo haces con poca fuerza, lo haces mal. Exacto, ¿no? además que lo Tiene que haces ser un doler, clic tiene que ahí. ser un rápido, rápido. Pedro, mostrate. Qué bueno, ya falta nada. Bien, Miro, bien, bien, Miro. Tenela, tenela. Abrilo, abrilo, abrilo. Se pasó re rápido desde que lo hablamos hasta que yo lo diga. ¿O no? Va, no sé. ¿Sabes qué se me está Siento que... pasando rápido en sí el tiempo? O sea, más allá del viaje o no viaje. Sí, sí, siento sí. que se pasa demasiado rápido. Siento que ese día que hablamos te vi ayer, por ejemplo. Se me hizo rápido. Sí, tenés razón. Se me está pasando. Y fueron 2 semanas. O no, 2 fines de semana, o sea, 3 semanas. Ayer, viste, yo la requiero a Charo. ¿La ubicás a Charo? O sea, la novia de Gaby. La novia de Gaby. La requiero a Charo, te juro que ayer me despedí y le dije chao. Porque ella sí, ya está, ya no. Claro, porque la ves, pero en 2 semanas. Claro. Exacto, porque una semana que pase la semana. Claro. Hasta que pase la otra. Ya me re despedí. Ya te tenés que mirar. Abrilo, abrilo. Ahí está. La punta, la punta. Bien, Miro, bien. Quédate con este abierto, Edu. Pancho. Dale, dale, dale. Bien, Miro, tenela, tenela. No, no, está bien, está bien. Estamos haciendo la fiesta, qué envidia. Buena, buena, Pedro, buena. Una tras Pedro, largar ahí, Pedro. Bien, bien. Bien, mira. Che, Pedro, largala ahí. Tenés uno abierto. No, tenés uno abierto ya. Buena, buena, buena. Pará, sorry. corro. Ay, Dios. Me dio cosa. Ayer también en otro torneo donde estaba, Tienen que cerrar esa puerta, boludo. uno se sacó todo, el hombro, todo. Ah, pero a mí me da así, me impresiona. No sé si tanto el tema del codo, pero ahí, no sé si lo viste. ¿Lo viste? No lo llegué a ver. Pasó de largo para afuera y se golpeó contra la pared. Ah,
Es que Del envión. no, porque viste que hay como un escaloncito para abajo. Entonces como que hizo así. Cayó. Y no, más que nada me duele el dedo. Una de esas, si lo ves mal a Pedro también. Listo, pues ya lo hice. Esto me cambió. ¿Escucha, Pedro? Digo que ya había perdido. Miro. Metió un manotazo para adelante. Pida vos. No, pero me quería ir por adentro y... orientado, boludo. Bien. Bien. ¡Uno al medio! ¡Ay, hermoso! ¡Qué paja, boludo! No me ganas de jugar. Estoy bien. Metete, enviala. Guarda,
Juan. Bien, arriba. Tranquilo, Belén. Tirar pelotazo, boludo, de allá. No estamos subiendo nada. No, el brazo me duele más que nada. No tengo mucha sensibilidad al dolor. Sí, estoy bien. No, estoy bien. ¡Gol! Vamos, dale, presiona, dale. Son 3, dale. Bien, una más. Pegale. ¡Pégale! ¡Ay! Siento tensión cuando lo muevo.
Bien, arquero. ¡Son dos, dale! ¡La cambiás! ¡Cambiala! ¡Bien! ¡Sos vos, sos vos! Sí, te venden. ¿Por qué más entró? Me parece que por bien el medio va a ser muerto. Por cómo lo veo. Bueno, me gustaría ver cómo corre. Ah, La corrida. fuiste rápido. Quedaste bien ahí. A mí me reimpresionó. Vi plum, escuché y Uf, sí, man. caí todo. Va. Yo dije, bueno. Dale, dale. Abrís. Bien. Una más. Contra la pared, no, un poquito, lo siento, cuando lo muevo. Pepe, listo, madre. Vamos, vamos. Adelante. Listo, 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 listo. Listo, listo. Bien, Cape. ¿En dónde? ¿En ese de 5? Ay, una pena. Estoy en otra sede. Tiro, afuera. Calculo que sí, alguno de los dos tiene que estar.
¡Cambio! Muévete. Vamos, Marco. Abrí. No, abrí para todo. Marco, dale. Ande. Rápido, ni a pie, dale. Abrite uno acá. Dale. Volvemos. Bien, sí, está bien. Me ligaron tus dedos. La última vez que la ligué me rompí el brazo. Una caída medio parecida, pero cuando apoyé así. No, me empujaron, me caí tipo boca abajo y apoyé el brazo primero y rompí. Parece que ya les pedí que junten, pero a Pedro le falta peso. Ok. ¿Hasta qué hora? Bruno. Leilo ya está y está juntando. Perfecto. Y a Pedro le dije igual junten lo que tienen hasta ahora. Listo. Dale, buenísimo, amigo, gracias. ¿Vos está bien, amigo? Sí, estoy bien. Después voy a dar la repe en grupo. Era falta. El pobrecito, como pasó de largo, hizo. ¡Sos vos, Nopi! ¿Me recomendás entrar un ratito? Sí, estoy bien. No, está bien. Estoy caminando normal. Ya termino. Sí,
por eso, que juegue 2 minutos. Hay que ver si llega. Sí, le dije que camine un poco. No llegó, te dije. No